La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global de una escala y devastación sin precedentes. Se extendió desde 1939 hasta 1945, envolviendo a naciones de todos los continentes. Millones perecieron, dejando atrás un mundo marcado para siempre. Los ecos de este conflicto aún resuenan hoy, recordándonos la fragilidad de la paz y las consecuencias devastadoras del odio y la intolerancia. La guerra fue un choque de ideologías, una batalla entre la democracia y la tiranía. Puso a prueba los límites de la resistencia humana e impulsó la tecnología a nuevas fronteras. Desde las playas de Normandía hasta las selvas del Pacífico, el coraje y el sacrificio de millones finalmente aseguraron la victoria sobre las fuerzas del fascismo. La Segunda Guerra Mundial se erige como un crudo recordatorio del costo humano de los conflictos. Sirve como una advertencia, instando a las generaciones futuras a luchar por la paz, la comprensión y la cooperación a escala global. Las lecciones aprendidas de este capítulo devastador de la historia de la humanidad nunca deben olvidarse. Las semillas de la Segunda Guerra Mundial se sembraron en las cenizas de la Primera. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, oficialmente puso fin a la Primera Guerra Mundial, pero creó un terreno fértil para futuros conflictos. El tratado, diseñado para castigar a Alemania por su papel en la guerra, impuso fuertes pagos de reparaciones y concesiones territoriales. Esta humillación y resentimiento se enconaron dentro de Alemania, creando un ambiente propicio para ideologías extremistas. La depresión económica mundial de los años 30 exacerbó aún más las tensiones. El desempleo generalizado y las dificultades económicas alimentaron el malestar social y la inestabilidad política. En Alemania, el partido nazi, liderado por el carismático pero despiadado Adolf Hitler, explotó este descontento para ganar poder. El mensaje de Hitler de renacimiento nacional y supremacía alemana resonó en una población desesperada por esperanza y cambio. Manipuló hábilmente sus quejas, canalizando su ira hacia enemigos percibidos, tanto internos como externos. El ascenso al poder del partido nazi, en 1933, marcó un punto de inflexión en la historia, preparando el escenario para los horrores que seguirían. El ascenso de Adolf Hitler al poder en Alemania transformó la nación en un estado totalitario impulsado por una ideología peligrosa. El partido nazi de Hitler, alimentado por el nacionalismo y el antisemitismo, consolidó rápidamente su control sobre todos los aspectos de la sociedad alemana. Se suprimieron las libertades, se silenció la disidencia y se construyó un culto a la personalidad en torno a Hitler, presentándolo como el salvador del pueblo alemán. Impulsado por una visión distorsionada del dominio alemán, Hitler se embarcó en una campaña de expansionismo agresivo. Reconstruyó el ejército de Alemania, desafiando el Tratado de Versalles. Se anexionó Austria en 1938, reclamándola como parte de un Reich alemán mayor. Sus ambiciones territoriales, alimentadas por la creencia en la superioridad alemana, amenazaron la frágil paz que se había asentado sobre Europa. Las ambiciones expansionistas de Hitler, junto con su virulento antisemitismo, prepararon el escenario para otro conflicto global. El mundo observaba con creciente aprensión cómo la Alemania de Hitler, armada y peligrosa, se preparaba para desatar su furia sobre el mundo. El 1 de septiembre de 1939, el mundo observó con horror cómo las fuerzas de Hitler irrumpían a través de la frontera polaca, marcando el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Polonia, un acto calculado de agresión, destrozó la frágil paz que se había mantenido desde la Primera Guerra Mundial. La Blitzkrieg de Alemania, una táctica militar rapidísima que combinaba poder aéreo, tanques e infantería, rápidamente abrumó las defensas polacas. Gran Bretaña y Francia, obligadas por tratado a defender la soberanía de Polonia, declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. La declaración, sin embargo, llegó con una sensación de trágica inevitabilidad. El mundo estaba una vez más en guerra, y esta vez, el conflicto prometía ser aún más devastador que el anterior. La invasión de Polonia marcó el comienzo de un conflicto global que envolvería a naciones de todos los continentes. Fue un choque de ideologías, una batalla entre la democracia y la tiranía, la libertad y la opresión. El mundo se preparó para una guerra larga y brutal.
cuyo resultado daría forma al curso de la historia. Sección 5. El avance del eje, la Blitzkrieg en Europa y el Teatro del Pacífico. Los primeros años de la guerra vieron impresionantes victorias para las potencias del eje. Las tácticas Blitzkrieg de Alemania conquistaron Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y Francia. La caída de Francia en junio de 1940 envió ondas de choque a las naciones aliadas. En el Pacífico, Japón lanzó un ataque sorpresa en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. El ataque llevó a Estados Unidos a la guerra, expandiendo el conflicto mundial. Sección 6. Cambio de rumbo, Stalingrado y la contraofensiva aliada. El curso de la guerra comenzó a cambiar en 1942. En el frente oriental, la batalla de Stalingrado, un brutal asedio de 6 meses, marcó un punto de inflexión en la guerra contra Alemania. La victoria soviética en Stalingrado, lograda a un costo tremendo en vidas humanas, detuvo el avance alemán y marcó el comienzo de la larga retirada de Alemania del Este. En el norte de África, la victoria británica en El Alamein, en noviembre de 1942, junto con los desembarcos angloamericanos en el norte de África francés, asestaron un golpe significativo a las fuerzas del eje en la región. Estas victorias, duramente luchadas y costosas, marcaron el comienzo de la contraofensiva aliada que eventualmente liberaría a Europa de la tiranía nazi. El año 1942 resultó ser un punto de inflexión crucial en la Segunda Guerra Mundial. La resistencia y determinación de las fuerzas aliadas, junto con los errores estratégicos de las potencias del eje, comenzaron a cambiar el equilibrio de poder. El camino hacia la victoria sería largo y arduo, pero la marea había comenzado a cambiar. Sección 7. El día D y la liberación de Europa. El 6 de junio de 1944 marcó un momento crucial en la guerra, el día D. En este día, las fuerzas aliadas, bajo el mando supremo del general Dwight D. Eisenhower, lanzaron un asalto anfibio masivo en las playas de Normandía, Francia. Los desembarcos del día D, una hazaña notable de planificación y coordinación, marcaron el comienzo de la liberación de Europa Occidental de la ocupación nazi. A pesar de las fuertes bajas, las fuerzas aliadas aseguraron un punto de apoyo en las playas de Normandía y comenzaron la ardua tarea de avanzar tierra adentro. La liberación de París en agosto de 1944, un momento de júbilo y alivio, simbolizó el poder menguante del régimen nazi. Los ejércitos aliados avanzaron hacia el este, liberando pueblo tras pueblo, acercándose cada vez más al corazón de Alemania. El día D es un testimonio del coraje, el sacrificio y la determinación inquebrantable de las fuerzas aliadas. Marcó un punto de inflexión en la guerra, allanando el camino para la eventual derrota de la Alemania nazi y la liberación de Europa. Sección 8. La victoria y su precio. El fin de la guerra. A principios de 1945, Alemania enfrentaba una derrota inevitable. Las fuerzas soviéticas llegaron a Berlín en abril de 1945. La batalla de Berlín marcó el capítulo final de la guerra en Europa. Hitler se suicidó en su búnker el 30 de abril de 1945. Alemania se rindió el 7 de mayo de 1945. En el Pacífico, la guerra continuó varios meses más. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Japón se rindió el 2 de septiembre de 1945. La victoria tuvo un costo tremendo. Millones perecieron en el conflicto. Ciudades quedaron en ruinas y el mundo lidiando con horrores inimaginables. Sección 9. Un mundo reconstruido. El legado de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, dejó una huella imborrable en el mundo. El final de la guerra marcó el comienzo de un nuevo orden mundial, caracterizado por el surgimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, el declive del colonialismo europeo y la creación de las Naciones Unidas. Los juicios de Nuremberg, celebrados después de la guerra, llevaron a los líderes nazis ante la justicia por crímenes de lesa humanidad, estableciendo un precedente para el derecho penal internacional. El Holocausto,
El genocidio sistemático de 6 millones de judíos por el régimen nazi sirvió como un crudo recordatorio de los horrores del prejuicio y la intolerancia, lo que llevó a esfuerzos globales para combatir el antisemitismo y promover los derechos humanos. La Segunda Guerra Mundial, si bien fue un periodo de inmenso sufrimiento y destrucción, también provocó notables avances tecnológicos en medicina, aviación y ciencia nuclear. El legado de la guerra continúa moldeando el mundo de hoy, sirviendo como un recordatorio de la importancia de la cooperación internacional, la diplomacia y la búsqueda constante de la paz.